¿Sabías que cada vez que das un paso, tu cuerpo ejecuta una coreografía de precisión milimétrica que involucra más de 200 músculos, 26 huesos, 33 articulaciones y miles de sensores neurológicos, todo coordinado en menos de medio segundo sin que pienses en ninguno de ellos? Que tienes en tu cuerpo estructuras capaces de soportar fuerzas de hasta 8 veces tu peso corporal, y que cuando esas estructuras se deterioran, el dolor que generan es el motivo de consulta médica más frecuente en el mundo, y que la ciencia ha descubierto que el movimiento en sí mismo, el acto de caminar, correr o simplemente levantarte de una silla, es uno de los medicamentos más potentes que existen para el cerebro, el corazón y el sistema inmune. Eso es el sistema locomotor, el sistema que te pone en movimiento y cuya historia tiene datos que cambian la forma de entender cada paso que das. Antes de continuar, quiero aclarar algo que algunos anatomistas debaten. En el ámbito científico, existe una discusión sobre si el sistema locomotor merece clasificarse como sistema independiente o si simplemente es la unión funcional del sistema óseo y el muscular que ya exploramos en episodios anteriores. La posición que comparte la mayoría de textos de medicina y fisioterapia actuales es que el sistema locomotor sí tiene identidad propia porque incluye estructuras que no pertenecen exclusivamente a ninguno de los dos. Los tendones, los ligamentos, las cápsulas articulares, el líquido sinovial y los mecanorreceptores propioceptivos. Esas estructuras son las que hacen posible el movimiento coordinado y son las que generan la mayoría de las lesiones y dolores crónicos que afectan a la población. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy, lo que es exclusivo de este sistema, la biomecánica del movimiento, los tendones que transmiten la fuerza, los ligamentos que estabilizan las articulaciones, la propiocepción que te mantiene en equilibrio y el dolor crónico musculoesquelético que afecta a casi la mitad de la humanidad. Si quieres conocer los huesos en profundidad, el episodio 8 está en el canal. Si quieres entender el músculo como órgano endocrino, el episodio 9 también. Hoy exploramos lo que está entre ellos, lo que los une y lo que hace posible que juntos te muevan. Los tendones son las estructuras que conectan el músculo con el hueso. Están formados principalmente por colágeno tipo 1, dispuesto en fascículos paralelos que le dan una resistencia a la tracción extraordinaria. El tendón de Aquiles, el más grande del cuerpo, puede soportar fuerzas de hasta 12 veces el peso corporal durante la carrera. Los ligamentos conectan hueso con hueso, estabilizan las articulaciones, impidiendo movimientos que dañarían las superficies articulares. El ligamento cruzado anterior de la rodilla, uno de los más frecuentemente lesionados en deportes, tiene una resistencia a la tracción de aproximadamente 2000 newtons. Y cuando se rompe, la inestabilidad que genera puede ser completamente incapacitante. Pero lo que hace a los tendones y ligamentos biológicamente fascinantes y también vulnerables es su escasa vascularización. Tienen pocos vasos sanguíneos. Se nutren principalmente por difusión desde el líquido sinovial y tejidos adyacentes. Eso significa que cuando se lesionan, su cicatrización es extraordinariamente lenta comparada con el músculo o el hueso. La tendinopatía crónica, el deterioro degenerativo del tendón por uso repetitivo excesivo sin recuperación suficiente, es una de las lesiones más frecuentes y más frustrantes de la medicina deportiva y laboral. El tendón no se inflama en la tendinopatía crónica como se creía. Sus fibras de colágeno se desordenan, pierden su alineación paralela y la estructura pierde resistencia progresivamente. El dolor aparece cuando el daño ya está avanzado. Y el cartílago articular, la superficie de deslizamiento de las articulaciones, es avascular y aneural, como exploramos en el episodio del óseo. Pero aquí su relevancia locomotora es máxima. Cuando se pierde por artrosis, la articulación pierde su capacidad de movimiento sin fricción. El sistema locomotor colapsa, precisamente en sus zonas de mayor desgaste.
El dolor musculoesquelético, ya sea en la espalda, las rodillas, los hombros o las caderas, es la primera causa de discapacidad en el mundo. Afecta a más de 1.700 millones de personas. Es el motivo de consulta médica más frecuente a nivel global. Y en la mayoría de los casos, su raíz está en estructuras que no son ni el músculo ni el hueso. Son los tendones, los ligamentos y el cartílago. Y hay algo que la ciencia documenta con consistencia. El movimiento controlado y progresivo es uno de los tratamientos más eficaces para la mayoría de las tendinopatías y artropatías. No el reposo, el movimiento. La carga mecánica progresiva estimula la reorganización del colágeno, la producción de líquido sinovial y la activación de los mecanorreceptores que reducen el dolor. Hay un sentido que casi nadie menciona cuando habla de los sentidos humanos. No es la vista, ni el oído, ni el tacto. Es la propiocepción. Y sin ella, no podrías estar de pie, caminar en la oscuridad, ni coger un vaso de agua sin mirarte la mano. La propiocepción es la capacidad del cuerpo de conocer la posición de cada parte de sí mismo en el espacio sin necesidad de verla. Se basa en una red de receptores sensoriales llamados mecanorreceptores, distribuidos por músculos, tendones, ligamentos y cápsulas articulares. Los usos musculares detectan el grado de estiramiento del músculo. Los órganos tendinosos de Golgi detectan la tensión en los tendones. Los receptores articulares detectan la posición y el movimiento de las articulaciones. Toda esa información sube al sistema nervioso central de forma continua, actualizando en tiempo real el mapa interno del cuerpo. El cerebro usa ese mapa para coordinar cada movimiento, anticipar el peso de los objetos, ajustar el equilibrio ante superficies irregulares y reaccionar ante tropiezos antes de que la conciencia tenga tiempo de procesar lo que está ocurriendo. La propiocepción se deteriora con la edad. Y ese deterioro es una de las principales razones por las que las personas mayores tienen mayor riesgo de caídas. No es solo pérdida de fuerza muscular, es pérdida de la calidad y la velocidad de la información propioceptiva que llega al cerebro. Los reflejos posturales se vuelven más lentos, el tiempo de reacción ante un desequilibrio aumenta. Y cuando se lesiona una articulación, especialmente el tobillo o la rodilla, los mecanorreceptores de esa articulación se dañan también. Por eso las lesiones de ligamentos dejan frecuentemente una inestabilidad funcional que no se explica solo por la laxitud mecánica del ligamento reparado. El sistema propioceptivo quedó alterado, y si no se rehabilita específicamente, la articulación seguirá siendo vulnerable a nuevas lesiones. El entrenamiento propioceptivo, con platos de equilibrio, superficies inestables y ejercicios de control neuromuscular, no es solo para deportistas. La investigación documenta que en personas mayores reduce significativamente el riesgo de caídas, y en personas con lesiones articulares previas reduce la tasa de relesión de forma estadísticamente significativa. La propiocepción es el sexto sentido real del cuerpo humano, y a diferencia de la vista o el oído, se puede entrenar, mantener y recuperar a cualquier edad con los estímulos correctos. Dar un paso parece lo más simple del mundo, y sin embargo, es uno de los actos biomecánicos más complejos que ejecuta el cuerpo humano. Durante la marcha normal, el cuerpo pasa por dos fases que se alternan en cada pierna. La fase de apoyo, cuando el pie está en contacto con el suelo y soporta el peso, y la fase de balanceo, cuando la pierna está en el aire avanzando. En cada ciclo completo de marcha, el cuerpo se eleva y desciende aproximadamente 5 centímetros en un movimiento de péndulo invertido que minimiza el gasto energético. Durante la carrera, cuando ambos pies están en el aire simultáneamente, las fuerzas de impacto en cada aterrizaje alcanzan entre 2 y 3 veces el peso corporal en una pisada normal y hasta 8 veces en sprints y saltos. Esas fuerzas se absorben y distribuyen de forma progresiva a través del pie, el tobillo, la rodilla, la cadera y la columna vertebral en milisegundos. El arco plantar del pie es uno de los mecanismos de absorción de impacto más elegantes de la biología.
Actúa como un muelle que se comprime con el apoyo y libera energía elástica en el despegue. La fascia plantar, el tendón de Aquiles y los músculos intrínsecos del pie trabajan en coordinación para almacenar y devolver energía en cada zancada. Y hay algo que la biomecánica ha documentado y que tiene consecuencias directas para la salud. Los patrones de movimiento alterados por dolor, lesiones previas, calzado inadecuado o sedentarismo prolongado generan compensaciones que redistribuyen las cargas de forma anómala. Una rodilla que compensa una cadera rígida, una columna que compensa un tobillo limitado. El sistema locomotor adapta el movimiento para seguir funcionando, pero esas adaptaciones tienen un coste que aparece años después en forma de dolor crónico en sitios aparentemente no relacionados con el origen del problema. Por eso la evaluación de la marcha y el movimiento funcional es una herramienta diagnóstica que la medicina y la fisioterapia usan para identificar no solo dónde duele, sino por qué duele. El dolor en la rodilla puede originarse en la cadera, el dolor en el hombro puede originarse en la columna torácica. El sistema locomotor es una cadena, y las cadenas fallan por el eslabón más débil. Primero, estudios de biomecánica y fisioterapia documentan que la movilidad articular, la capacidad de mover cada articulación en todo su rango de movimiento, se reduce progresivamente con el sedentarismo y la edad. La investigación muestra que la práctica regular de movimientos de movilidad articular se asocia con mantenimiento del rango de movimiento y menor rigidez percibida en adultos mayores. Segundo, la ciencia documenta que ante una lesión de tendón o ligamento, la rehabilitación activa con carga progresiva supervisada por un fisioterapeuta se asocia con mejores resultados a largo plazo que el reposo prolongado. El tejido conectivo responde a la carga mecánica controlada, reorganizando el colágeno y recuperando la alineación funcional de sus fibras. Tercero, la investigación sobre caídas en adultos mayores documenta que el entrenamiento del equilibrio y la propiocepción, mediante ejercicios en superficies inestables y actividades que desafían el control postural, se asocia con reducción estadísticamente significativa del riesgo de caídas. Programas de tan solo 8 semanas muestran mejoras medibles en test de equilibrio en adultos mayores. Cuarto, ante dolor musculoesquelético crónico, es decir, dolor que persiste más de 3 meses en articulaciones, tendones o músculos. La literatura médica documenta que la evaluación por fisioterapeuta o médico especialista en medicina deportiva o rehabilitación puede identificar el origen biomecánico del problema. Los profesionales suelen valorar el patrón de movimiento completo, no solo la zona dolorosa, para identificar las compensaciones que mantienen el dolor. Quinto, el calzado inadecuado aparece consistentemente en la literatura biomecánica como factor modificable asociado a patologías del sistema locomotor. Estudios documentan que el calzado con amortiguación excesiva puede reducir la activación propioceptiva del pie. La investigación sobre marcha descalza o con calzado minimalista muestra cambios en los patrones de carga que en algunos contextos se asocian con menor incidencia de ciertas lesiones de rodilla y cadera. El sistema locomotor no es solo hueso más músculo. Es también el tendón que transmite la fuerza, el ligamento que estabiliza, el cartílago que desliza, la propiocepción que orienta y la biomecánica que coordina. Es el sistema de la acción. Y lo extraordinario es que cada paso que das, cada movimiento que ejecutas, es una conversación entre el sistema nervioso, el óseo, el muscular y el locomotor. Una conversación que ocurre en milisegundos, que se perfecciona con la práctica y que se deteriora con el abandono. El movimiento no es solo desplazarse, es la señal más poderosa que puedes darle a cada sistema de tu cuerpo de que todavía está vivo, activo y necesario. Muévete con conciencia, con variedad y con la certeza de que cada movimiento que haces está escribiendo la historia de cómo tu cuerpo funcionará en las próximas décadas. Lo que más me impresiona del sistema locomotor es que el movimiento que parece más simple, un paso, una zancada, una sentadilla,
esconde una coordinación de miles de señales simultáneas. No damos pasos. Ejecutamos obras maestras de biomecánica y cuando las hacemos conscientemente, con atención al movimiento, le estamos dando al cuerpo exactamente lo que necesita para seguir haciéndolo bien durante mucho más tiempo.